todos. Al iniciar este programa, inhalamos, exhalamos. Concentramos toda la atención en pasar un gran momento. Siente cómo se relaja tu cuerpo. Carnal, estoy lo más de feliz. Está tremendo público. Oye, esos aplausos por primera vez en 12 años en radio. Sí. Este programa no tiene risas grabadas ni aplausos grabados. Es que todo ya es real, es orgánico, como le llaman ahora. Bienvenidos sean a De Todo para Todos y qué placer estar nuevamente con ustedes. Todo para todos, todo para todos. A ver, Oye, esto ya sabes. director de cámaras, ahí está, perfecto. Ay, espera. Aquí voy a decir algo. ¿Es en serio? Buenos días. Ah, no, pero ¿cómo pretendo? Que soy la experta. Sí, me escucho. Hola, 2, 2, 2, 2, 3. Súper bien. Tenemos elementos nuevos en cabina. Gran carnal. En el ambiente pica algo. Sí. Entonces, la ojera. Yo vengo muy feliz, pero mi cuerpo ya sabe que es viernes. Carnal, permíteme antes, porque este programa está que con todo. Quiero mostrar el escenario que ya no sabíamos ni cómo acomodar. Véase. Véase, ajá. O sea, aquí ves. Dije, Creo que este quedó fuera de cámara. No, un poco. Es que te digo que yo tampoco. No manches, esto está. Señoras y señores. No. Hoy ya vinieron los reyes, Papá Noel, Santa Claus o Papá Noel, el Niño Dios, quien les traiga. Observes. No, esto está. No, estamos, ¿qué digo? Rayados, o sea, felices. O sea, el ambiente aparte está muy bonito. Este programa es muy especial. Aparte te voy a hacer un sticker. A ver, hazle. Hacemos. Ay. Bueno, solo queríamos presumir. Este es mío y los demás son de Carlos Reyes porque ustedes no lo van a creer. Verdaderamente fuera del aire somos grandes amigos. Para todos los que nos conocen lo saben. Nos respalda una amistad de más de una década. Entonces, pero increíblemente no nos pudimos ver a fin de año y nos estamos encontrando a 20 y pico de enero. Bueno, estamos en contacto siempre y todo, pero pues no habíamos tenido la oportunidad de entregarnos estos presentes. Y bueno, yo súper feliz porque es la primera transmisión del año 2026. Sí, empezamos temporada. ¿No te parece increíble decir que ya estamos en 2026? Pues mira, me parece increíble que me hace pensar cuando era un chiquilín, ahí en épocas de primaria, ajá, que decían, préstame tu canica, préstame tu juguete X. Tu trompo. Bueno, yo no jugaba al trompo, pero... Tu yoyo. Pero, no sé, sí. yo, por ejemplo, ¿no? Y ya lo prestabas y te decían, te lo voy a devolver el año 2000, ja. Como si el año 2000 si fuera nunca. El año 2000 pasó hace 26 años. Completamente. O sea, pues Volver al Futuro es 2021 o 2019. 2019, así. ¿No? Ajá. O sea, imagínate también. Oye, qué decepción, no hay patinetas voladoras. No, y también hay una que es de mis películas favoritas, no sé si la has visto. Se llama El Quinto Elemento, con Bruce Willis. Sí. Y justamente cuando ya está muy contaminada la Tierra y tienen que vivir no sé cuántos metros arriba, y que ya hay viajes a otros planetas y más, es el año 2023, si no me equivoco. O sea, ¿cómo crees? Sí. O sea, imagínate. O sea, ¿tanto tiempo tiene la película? Sí. Esa película debe tener unos 20 años. O sea, bueno, también lo hicieron como muy cerca. Yo creo que debe ser como el 2000, 2002, por ahí. No creo que de los 90s. Pero, o sea, ¿cómo puede ser que ni hay viajes a otros planetas? O sea, tipo agencia de viajes que contratabas, ves que se iban a este paradisíaco planeta de vacaciones tipo Hawái, porque es una metáfora de Hawái. Y ya hay convivencia e invasión totalmente conocida de alienígenas, etcétera. Y bueno, los carros que vuelan. Bueno, pero no. Pues eso no ha ocurrido, pero han ocurrido ya algunas otras cosas, ¿no? Sí, bueno, la tecnología, esto de lo que proyectaban los supersónicos,
Los supersónicos, ¿de qué será? ¿70s, 80s? 80s, yo creo. Y ves que la videollamada. Sí, eso ya existe. No, y eso que decías. Luego las bandas estas, como las de los aeropuertos, también. ¿Qué otra cosa? De los supersónicos que sí existe. Ah, las pantallas estas como tipo transparentes, touch, o que proyectan bien ya. También. Tipos touch. Ahora, algo que quizás no venía tanto, pero sí es como un hito, es la desclasificación de los videos de objetos voladores no identificados del ejército de Estados Unidos. Y esto, aunque se oiga increíble, es serio, ¿no? Son videos grabados por naves de combate norteamericanas, divulgadas y confirmadas por el propio Pentágono, que son auténticas, ¿no? Eso, ¿cuándo te lo ibas a esperar, no? Digo, no viene en en películas que yo me acuerde, sin embargo, parecía algo que no, eso ni se toca, ese tema ni se toca, y ahora dicen, bueno, sí hay algo, no sabemos qué es, pero hay algo, aquí está en nuestras casas, mostrándolo, y no sabemos qué es, pero ahí está, ¿no? ¿Y tú qué piensas? Nunca, fíjate, siempre hablamos de historia, pero pocas veces hemos hablado de cosas como futuristas. Pues, ¿Tú qué piensas de otras vidas? ¿De cuáles vidas? De otras. De los vecinos. De mis pacientes. Me tienen hasta acá. Por eso me dedico mis tiempos libres a la historia. De otras vidas, a ver, ¿de cuáles vidas? De otra dimensión. De otra galaxia, ¿no? No. Bueno, sí, eso puede ser, pero también pueden ser de otro tiempo. O de otro, acuérdate de la teoría de los universos múltiples. Puede ser quizás viajeros interdimensionales. Ah, es que ya habíamos hablado de eso como la interestelar, ¿no? Sí. Wow. Sí. Carnal, esto, el día que ya pueda comer, porque fuera del aire te tengo un chismón. De verdad, este tipo de pláticas a mí me apasionan cuando un vinito de nota blanca. Ah, pues no, pues sí. No, porque podríamos hablar de pasado y futuro, o sea, sí. Que la historia es apasionante, pero a mí fíjate que la cuestión como tecnológica, futurista y estas cosas como multidimensionales, porque ni siquiera podemos decir bidimensionales o tridimensionales, multidimensionales me apasiona. Mira, hay un Oye, estábamos hablando ahorita de eso. Sí, estamos al aire. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Pensaste que estábamos en un corte, ¿no? Justo estábamos hablando de eso y abajo decía tema de escritura terapéutica. Yo, Manuel. Que abajo debe decir intro. Este experimento que es muy interesante. Imaginemos, bueno, aquí quién sabe si se vea, pero a ver, vamos a tratar de ponerlo así. Imaginemos una dimensión que fuera solamente largo y ancho, un ser que solamente se le llama Planolandia. Este experimento lo vi alguna vez en Cosmos con Carl Sagan, pero lo he repetido muchas veces, ¿no? Entonces, ahora imagina que hay un ser, o sea, el habitante de Planolandia solamente ve largo y ancho. Pero ahora imagina que como nosotros somos seres tridimensionales, pusiéramos algo así. El de Planolandia solamente vería una parte plana de este objeto, ¿no? Sí, así, de acuerdo. ¿no? Y si de repente hago esto, para los ojos del de Planolandia,
desapareció en un tristras, ahorita me acordé de Don Diablo. Bueno, desapareció, ¿no? Ajá. Pero lo que pasa es que es de otra dimensión, el objeto es tridimensional, ¿no? Entonces, esa podría ser, creo que es una de las teorías para explicar este tipo de avistamientos, podría ser algo así, ¿no? Wow. Creo. Bueno, a ver, esto es una de muchas teorías, ¿no? Y yo no me aventuro a decir, son estos, son aquello, pero pues de que los hay. De que los hay, ya si el Pentágono lo reconoció con filmaciones de aviones caza. Sí, y bueno, además, la única cuestión de la que podemos partir es, sí, o sea, sabiendo que es una inmensidad, sería hasta cierto punto lógico entender que pudiera haber otro tipo de, pues ya sea de plano dimensional o de vida. Pues pero yo sí creo en otras vidas. En la teoría de la teoría de vida en el espacio exterior, teoría de vida en el espacio exterior. No estamos hablando aquí todavía ni de ovnis, ni de nada, solo teoría de la vida en el espacio exterior. Perdón, hay dos cosas interesantes. Por un lado, la paradoja de Fermi, que es un poquito pesimista, en el sentido de que ninguna civilización sobrevive tanto tiempo como para poder hacer viajes interestelares. Más o menos se autodestruyen. Jesús mío. Esa es una parte de la paradoja. Bueno, ahorita no la traigo toda al dedillo, si quieres otro día la platicamos más a fondo. Ajá. Pero también está la fórmula de Drake. Drake fue, junto con Carl Sagan, uno de los astrofísicos que diseñaron aquel plato, este disco que llevaba la Pioneer 2, en donde viene quiénes somos los humanos, en lenguaje matemático, quiénes somos los humanos, dónde está ubicado nuestro sistema solar, ¿no? Bueno, que me disculpe el señor Drake, pero no me acuerdo su apellido, perdón, su nombre, pero se veía Drake, claro, ha aportado mucho más al mundo que el pirata, ¿no? Pero que el mentado Francis Drake. Bueno, el doctor Drake hizo esta fórmula, que bueno, ahorita me acuerdo de memoria, pero daba una cantidad enorme de millones de planetas que podrían tener vida en el universo que conocemos. No es nuestra millones galaxia. De planetas. Sí, no en nuestra galaxia, sino en todas las galaxias. Sí, en todo el universo, sí. Tomando en cuenta, quitando, solamente un porcentaje de lo que existe, de las estrellas que existen pueden tener un sistema solar que parecido al nuestro. Que pueda preservar la vida. Que haya planetas en la zona Ricitos de Oro, así le llaman los astrofísicos, a esa zona de distancia que tiene que haber entre la estrella, que además tiene que ser una estrella de determinadas características. Similar al Sol para que pueda calentar, exactamente. Y esa zona es la distancia que hay entre un planeta y su estrella. Y de esos planetas en la zona Ricitos de Oro, solamente un porcentaje podría ser semejante a la Tierra. Bueno, a pesar de que solo una fracción de esto, solo una fracción del otro y solo una pequeña fracción de lo otro, da una cifra de millones. La mecha. Entonces, simplemente por probabilidades, por ley de probabilidades, ahora sí que, valga la redundancia, lo más probable es que haya vida. Y es solo cuestión de tiempo encontrarla. Ahora, que sea vida inteligente o no, es otra historia. Sí. Igual es una vida que lleva muchísimo más tiempo que la vida en este planeta y tendría por consecuencia lógica que tener algún desarrollo inteligente. Igual, y puede ser que no. Pero pues eso es lo que dicen los científicos. Y por otro lado, hay también quien dice, ¿para qué se van a investigar tan lejos con todas los testimonios y cosas que hay? Muchos son explicables, con confusiones, es que era un planeta, es que era no sé qué, es que el reflejo era un globo y la persona pensó, sí, ok, perfecto, pero de eso incluso en el malhadado, bueno, vamos a quitarle ese término. Simplemente lo vamos a dejar en el proyecto Libro Azul, que prácticamente
el propio el doctor Allen Hynek decía que fue contratado como científico en jefe. Después de que salió, dijo, es que el proyecto del libro azul casi me decían, encuentre cómo refutar, ¿no? Y por eso se salió, ¿no? Bueno, incluso en el proyecto Libro Azul, un 10% de los casos quedaban sin explicación. Incluso en un proyecto que muchas veces buscaba, a ver, búscate cómo niegas, había un 10%. 90% tenían explicación, perfecto. El 10% queda en el misterio. Ojo, no estoy afirmando que sea X, Y o Z, simplemente queda en el misterio. Sí, claro. Y este es el alimento de la ciencia, ¿cuál es? Averiguar, querer saber más, ¿no? No, es increíble. Y bueno, ¿de qué se trató el programa? Porque, señoras y señores, esto nada más y nada menos es el intro. El intro, como es, normalmente lo utilizamos para, ¿cómo estás, carnal? No sé qué, y esto y el otro. Pero mira, o sea, de la nada salió. Como Cepillín, que tenía una canción que decía, ¿cómo está usted? ¿No? Algo así. ¿Cómo iba? ¿Cómo decía? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido usted? Algo por el estilo. Ay, no me acuerdo de esa canción, pero bueno, aprovecho también este espacio para presentar al nuevo equipo. O sea, no las van a ver, solo van a escuchar, porque ya son conocidos los nombres Toño y Manu, pero tenemos 2 integrantes nuevas, que son Pili y Angie, en producción, en algún momento, pues porque las personas tienen que volar. Entonces haremos un relevo con Toño y con Manu, y Angie y Pili quedarán aquí en la producción 100%, que por cierto, chamaquitas y chamaquito, siempre les he dicho que se escucha todo, así que dejen de reír, porque nos distraen. Silencio absoluto en cabina. O pueden reír para adentro. Como nosotros. Pero sí se vale, porque nosotros estamos en programa. Oye, es parte del show. Es parte del show, literal. Y literal que siempre voy a decir que este programa no tiene risas grabadas. De verdad, si ustedes vieran, es genuino. Todo lo que pasa aquí es orgánico. Sí, sí, aplica. Bueno, carnal, después de este breviario, qué interesante. La verdad es que sí, a mí me gustan muchísimo estos temas. Vamos a planearlo. Pero bueno, para el día de hoy vamos a hablar ya de temas de psicología y demás. Hablaremos de la escritura terapéutica. Siempre se sabe, para las personas que conocen un poco de los sistemas de terapia, pero que quizá no lo han experimentado, y quienes ya han pasado por un proceso así, sí tiene unos cortitos ahí. Escribe, te va a ayudar. Escribe. ¿Cómo te sientes? Escríbelo. No se lo quieres contar a nadie, escríbelo. Y yo he escuchado que dicen, ay, no, qué flojera. Ya me demandaron mis suegros, porque fuiste a pintarrajear su casa. Escribe. No habíamos hecho de esa escritura, ¿no? Ni insultos ni gráficos. O con Mr. Brook, el carro. O con la llave. Hija de escribe lo que sientes. Esa no es escritura terapéutica. Esa no. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Quieres contarnos un poco de dónde viene y por qué se recomienda escribir? O sea, en esta parte de concientizar y de aterrizar, o sea, que la escritura hace que aterrices mucho más. Sí, puedes platicarlo, para eso son las terapias, pero tiene mucho mayor efecto. ¿Por qué, carnal? Vamos a ponerlo de esta manera. Cuando no hablamos ni escribimos sobre algo que nos agobia, la mente se queda con la emoción. ¿Qué es lo que está activo? Nuestro sistema límbico, que es el sistema emocional, el hipocampo y la amígdala, o las amígdalas, pues son 2, se activan. Uh-huh. Y estamos generalmente dándole vueltas y vueltas y vueltas, utilizando una metáfora. Esta metáfora es muy usada al hablar de la escritura terapéutica. Imaginemos que nuestro pensamiento es como una habitación totalmente desordenada y tenemos por ahí regados los papeles de un libro. Imagínate todas las páginas tiradas por el piso. Estos serían los pensamientos, ¿no? Aparte de objetos y muchas cosas. Cuando uno está
rumiando, pensando y pensando y pensando sobre algo emocional, como decíamos, se activa la parte emocional, la parte del sistema límbico, hipocampo, amígdala y algunos otros áreas del cerebro, pero no se está activando la corteza prefrontal, que es la parte, llamémosle, racional, consciente, la parte que ordena, la que da sentido a las cosas. Entonces, pongamos un ejemplo. Cuando estamos, oye, tengo insomnio, no puedo, estoy pensando demasiado. Realmente no es que la persona está pensando demasiado, es que está pensando muchas veces la misma cosa, ¿no? que no son variados los pensamientos, es que estás, dale pensando mucho sobre la misma cosa. Cuando escribes, cuando hablas, al menos sacas presión, empiezas a sacar un poquito, pero cuando escribes se activa la corteza prefrontal. Y eso, metafóricamente, vendría a ser como darle un sentido. Metafóricamente sería como en esa habitación, como si empezaras a ordenar. Y todos esos papeles sueltos, que son las páginas de una historia, de un libro, las empiezas a poner, página 1, página 2, página 3, va teniendo un sentido, un orden. Aparte que, a ver, aquí hay unos zapatos, van en la zapatera, aquí, ropa sucia, ¿no? Esto es, no sé, un papel que no sirve, la basura, empiezas a ordenar. Cada cosa en su lugar. Y cuando vas ordenando, la tensión, o sea, el estrés, baja. O sea, la emoción que se tiene 100%. Baja. Entonces, decíamos, en esta metáfora, tendríamos una habitación en donde hay regadas, como si hubiera pasado un ciclón, páginas de una historia, de un libro. Tú lo empiezas a ordenar. Al cerebro no le gusta, pero para nada le incomoda mucho tener las cosas fragmentadas. Y eso es lo que ocurre cuando estamos rumiando y rumiando sobre cosas negativas. Es como, es como, podríamos decir, como estar en la rueda de un hámster, ¿no? Chas, sobre las mismas cosas, pero aparte desordenadas. Cuando escribes, empiezas a darle un sentido, empieza a cobrar forma de una historia. Y cuando tiene un sentido, o sea, una historia, un principio, un final, el cerebro empieza a calmarse y lo empieza a ver con mayor perspectiva. Como que aquí algo Estaban preparando algo por allá abajo. No, es que está cañón. Yo les advertí desde el principio que íbamos a estar... Pero bueno, regresando. Entonces, la escritura terapéutica hace que se vayan cambiando cómo pensamos y sentimos sobre aquello que escribimos, porque se activa la corteza frontal y especialmente la orbitofrontal izquierda, que es la relacionada con, además, la sensación de logro. ¿Cómo? Sí. Entonces, estoy escribiendo sobre algo que me genera un malestar, pero al mismo tiempo estoy generando la sensación de logro y voy cambiándole, además le voy dando un sentido, lo voy mirando en perspectiva, mirándolo desde fuera. No es lo mismo estar, vamos a poner, escenas, pensamientos que me agobian, los estoy viviendo, mi mente los está viviendo, mi mente emocional lo está viviendo en tiempo presente. Al recordarlo, es como si lo estuvieras viviendo. Sí, lo vives en tiempo presente. Cuando escribes, empiezas a ordenar pasado, presente y futuro. Y entonces, para la mente, vamos a ponerlo muy simple, semánticamente, no es lo mismo me está mordiendo un perro que me mordió un perro. Cambia, baja mucho el nivel de tensión, de emoción. No es mágico, requiere cierta constancia, pero afortunadamente hay muchas técnicas que nos ayudan a que a través de la escritura vivamos mejor, para sanar o hasta para construir mejores futuros, ¿no? Mejor presente y mejor futuro. Entonces, por ejemplo,
acerca de que, ¿cómo empiezo y cuándo es recomendable? No, primero, ¿cuándo es recomendable usar la escritura terapéutica para poder ordenar? Porque a veces sí sabemos que tenemos un caos que debemos atenderlo, pero, o sea, yo empiezo como a platicar o quizá voy en terapia o hablo con algún conocido para desahogarme, pero pues no tiene ni pies ni cabeza lo que siento entre el trauma, el suceso, la ansiedad, depresión, el problema que me esté causando. Y entonces escribirlo nos va a hacer que podamos tener más orden, pero ¿en qué casos es recomendable escribir? O sea, casos graves, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de desorden mental o solamente en los casos graves, porque es lo que la gente no, porque te juro que es como, tú dices, pues escríbelo. Decía, no es para tanto. O sea, entonces, ¿cómo? ¿Por qué se asocia con que debe ser algo grave o que ya estás muy cañón para tener escritura terapéutica? Bueno, quizás sea porque... Es el mito y la leyenda de lo que estábamos hablando. Sí, quizás porque se asocia, ¿no? Estoy deprimido, deprimida, o estoy pasando una crisis, y el psicólogo me prescribió escribir. Bueno, quizás por eso. En realidad, en cualquier momento de la vida que escribas sobre cualquier cosa te va a servir. Eso te va a servir, sí o sí. Ahora, normalmente en terapia, cuando lo usamos, también tenemos que decir que en terapia lo usamos con personas que vienen a vernos porque tienen un problema. La mayoría de las personas que vienen a terapia no vienen porque estoy muy bien y quiero todavía estar mejor, ¿no? Que también se vale. La mayoría viene, tengo un problema, estoy hundido y no he podido salir por mí mismo. Entonces, si nos ayuda desde momentos críticos para arriba, pues lo puedes hacer aunque no tengas un gran problema. Hay diferentes maneras de escribir. Pero bueno, si estás pasando por una crisis, un duelo, una pérdida de cualquier tipo, un miedo muy grande, estrés postraumático, en fin, algún tipo de crisis, escribir te va a ayudar muchísimo. No va a cambiar. ¿Estrés postraumático también? Sí, claro. De hecho, hay una técnica... En el estrés Bueno, primero definamos, o sea, porque creo que es como si puedes llegar a entender porque las palabras tienen lógica, pero no, realmente la explicación terapéutica de un estrés postraumático está cañona. El estrés postraumático es cuando estás viviendo atrapada en la situación, como si fuera todavía real el evento traumático, el evento que te causó un golpe emocional fuerte. O cualquier señal o signo o símbolo que esté relacionado. O sea, no sé, un accidente y escuchar una ambulancia te vuelve al momento y no paras, ¿no? Digamos que vives en un estado de alerta constante porque estás buscando protegerte. Sí. Entonces, estás hipersensible a cualquier estímulo que se parezca, o sea, cualquier cosa, cualquier detallito que se parezca, no es consciente, amigos, es inconsciente, a cualquier cosa que se parezca al evento traumático, una voz, hasta un sonido, se cayó un lapicero, brincas, pasó un coche, ¡pum!, se espanta, cualquier cosa está en estado de alerta en nuestro cerebro, es como si estuviéramos en guerra. Sí. Y la vida es muy dura, el sueño se escapa, pues si me duermo, el cerebro dice, si duermo y ocurre una tragedia me van a matar, ¿no? Sí. Entonces es brutal. Para el síndrome del trastorno de estrés postraumático, la escritura es fabulosa, Hay una técnica que se llama la novela del trauma, que la desarrolló el equipo de Giorgio Nardone, y básicamente es describir escribiendo el hecho traumático todos los días, una y otra vez, con una cierta medida, o sea, de tiempo o de cantidad de escritura, todos los días. Oye, ¿pero esto puede doler? Sí puede doler. Pero cada vez menos. ¿Pero qué crees? De todas maneras te duele. Sí. Aunque digas, no, pero me estoy aguantando. Sí. No, estás evadiendo, pero ahí está. Y en cualquier momento va a salir. Exacto. ¿Y cómo funciona esto? Ahora sí que ya entrando en técnicas, ¿cómo funciona la novela del trauma? Cuando escribimos algo exhaustivamente
diariamente y de preferencia mismo lugar y misma hora, es básicamente de sensibilización. Es enseñarle al cerebro, mira, acude a esto, afróntalo. El cerebro descubre que lo puede hacer y sigue vivo. Y lo vuelve a hacer y sigue vivo. Y entonces el miedo a morir, que es básicamente lo que está activando la reacción, la sobrereacción, pues se va, porque dice, bueno, lo enfrento, no pasa nada. Creo que ya lo habíamos comentado con la metáfora de mirar una escena de terror. La primera vez que ves la película te espanta. No recuerdo. Pensemos así, imagina que has visto una película y ves una escena que te aterró. Y dices, no, yo con esto no puedo vivir. Dicen, bueno, ahora lo que vas a hacer es que todos los días vas a ver la escena 10 veces seguidas. De aquí a pues ya no 15 días. Nada. Después del cuarto día, seguramente hasta tu mente está pasando aquí la escena y tu mente está en, necesito medio kilo de jamón para la casa. ¿No? Sí. Ya se sensibilizó, ya aprendió el cerebro que eso no es peligroso, que eso no mata, ¿no? Entonces, así es como funciona la escritura de afrontamiento, ¿no? Para afrontar. Ahora bien, ¿en qué casos? Bueno, ahorita estamos hablando de estos casos, de situaciones difíciles. También puede ser, por ejemplo, cuando alguien muere, o cuando termina una relación, o cuando me han despedido de un trabajo, o cuando enfrento una injusticia. Sacarlo, porque si te lo quedas, estás como en la rueda del hámster. Lo sacas a través de la escritura y paulatinamente vas encontrando un orden. Parece, en algunos casos puede ser tan eficaz, tan eficiente, que la persona encuentre una nueva perspectiva, una nueva manera de mirar el asunto desde la primera vez que escribe. Ahora hay que escribir más de una vez, generalmente. ¿Cuántas veces? Vamos a ver. ¿Y cada cuánto? O dependiendo de la complejidad de la situación. Depende de cada situación. Pero vamos a hablar desde lo más sencillo. Lo más sencillo para afrontar eventos traumáticos, dolorosos o situaciones de crisis es la escritura del Dr. Pennebaker, conocido como el Pennebaker, pues, que es escribir unos 15 minutos, 3 o 4 días de la semana, describiendo lo que te dolió. ¿Cómo empiezo? ¿Cuál podría ser la primera palabra? Bueno, para empezar, importantísimo, escribo en presente o en el tiempo en el que sucedió la cuestión. No es tan importante. Vamos a diferenciar. En la famosa novela del trauma, sí se empieza a... Básicamente la instrucción es esta. Escribe como si me contaras, dice el terapeuta, por primera vez el asunto que te aqueja. Entonces, una buena manera es como si le contaras a alguien, ¿no? Me molesta esto que ocurrió, tal y tal y tal. Ahora, ¿cuáles serían, digamos, los requisitos de escritura? No es tan difícil, amigos, es sencillo. Simplemente atente a los hechos. Atente a los hechos, lo que sentiste, o sea, hechos lo más descriptivo posible. Ahí sí no te cortes de, estaba tal día caminando por el parque cuando de repente hubo un choque, sentí tus emociones, sentí que se me salía el alma del cuerpo cuando vi que tal y tal y tal. Describes los hechos, pasto, y lo que sentiste, pero no emitas juicios ni interpretaciones. Básicamente en el Pennebaker es esto, ¿no? No emitas tanto juicios o interpretaciones de, pues que se creen, yo estaba en el parque leyendo y este tipo chocó, seguramente quería echarme a perder mi momento. No, nada de interpretaciones, ¿no? Okay. Hechos y emociones. Ahora, si se te escapa poner ahí, seguramente lo que pasa es que venía borracho. Bueno, si quieres, si se te sale lo pones, no es tan importante, pero de preferencia... Lo que pasó y lo que sentiste. Lo que pasó y lo que sentiste. No lo que crees que es. Ampliamente. En unos 10, 15 minutos, ese es el Pennebaker. De hecho, se han hecho estudios en donde a personas que han escrito por una semana, durante 15 minutos, solo una semana, por 15 minutos, algún evento doloroso, traumático, al cabo de 6 meses,
estaban en mucho mejor situación que el grupo que no había escrito. O sea, el duelo estaban más cerca de la etapa de superación y además su sistema inmunológico presentaba mejoras medibles, claras. Entonces, que tu cuerpo y tu mente ya no están estresados. Exacto. Cabe señalar que todo esto es escritura a mano. Ahorita vamos a explicar cuáles son las diferencias que hay entre escribir a mano o escribir digitalmente. En este mundo donde hay tantas pantallas, hay muchos que dicen, no, yo voy a escribir en pantalla. O lo voy a guardar en notas de mi celular, ¿no? Sí. Sí. ¿No? Bueno, entonces, esa es la técnica del doctor Pennebaker. La uso mucho, pero mucho, que si me escuchan mis consultantes, sabrán que lo usamos bastante porque es muy eficaz y muy eficiente. 10, 15 minutos, 3, 4 días de la semana. Tampoco es una cosa súper exhaustiva. Esto nos ayuda a ir sacando la emoción negativa, o sea, dolor, tristeza, miedo o una mezcla de todo. Tomar perspectiva, salirnos un poquito o un mucho, y al mirarlo en perspectiva, es como, en vez de estar metidos en la foto, mirar la foto desde fuera y las emociones bajan bastante. Además, como decíamos, se activa todo esto que decíamos de la corteza orbitofrontal izquierda, que estamos hablando de sensación de logro, perspectiva de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que vas a estar mucho mejor, mucho más regulado. Desde la primera vez. ¿Sí? Mucho más regulado. ¿Regulado qué significa? Mucho más estable. Yo podría, o sea, un sinónimo como mucho más templado. También se entiende como el término, ¿no? Exacto. O sea, más flat, más, a lo mejor no 100% relajado, o sea, solo templado. Más en paz. Más en paz. ¿No? Entonces, esa es del doctor Pennebaker. Ya abordamos también las de Giorgio Nardone, que son de más choque, que son más escritura más larga, más demandante emocionalmente. La ventaja de las técnicas de terapia estratégica de Giorgio Nardone es que son cortas, más rápidas, ¿no? Tienen un efecto más rápido, un efecto de choque. La desventaja es que no todas las personas pueden mantener ese ritmo de escribir, por ejemplo, 15 días, todo el tiempo. una hora o una hoja tamaño carta por los dos lados, ¿no? Sí. Pero no es la única técnica. Hasta se pueden mezclar que ahí es en donde entra, digamos, ya la artesanía o la parte artesanal, o si queremos ser un poquito más, la parte artística, más, ¿no? La parte artística de la terapia, en donde el propio terapeuta dice, bueno, quizás podemos empezar con 3 días de crónica de desgracias, empezar duro, no 15 días, a lo mejor empezamos duro con 3 y después empezamos con el Pennebaker o alguna otra técnica. Ahora, hay más técnicas. Esto es para situaciones de crisis, pero solamente para eso funciona. No, también puede funcionar para crear mejores hábitos. Wow. ¿No? Por ejemplo. Por eso te decía, justo entonces, esto último que acabas de decir es lo que responde a mi pregunta. Que cuando tú dices, pues, ¿por qué no escribes cómo te sientes? No, ni que no es para tanto. No es para tanto. Entonces, a ver, la escritura terapéutica no es para casos, terapia intensiva, no mental. Es en cualquier momento. Para abajo. O sea, es en cualquier momento y en cualquier caso que se requiera como trabajar un poco más en la reafirmación, seguridad o un poco en la estabilidad. O sea, quizá creo que muchas veces en el ritmo de vida que llevamos en el presente, todas las personas adultas y los chavos también, la toma de decisiones es algo que nos estresa mucho en este mundo globalizado. Te lo juro. Sí. Entonces, quizá también la escritura pueda servir para eso. No, de hecho sirve también para eso. Bueno. Desde luego que sirve para eso. ¿Y qué pasaría si hago esto y tal y tal y tal? Pero tal y tal y tal y tal. ¿Y qué hago con la consideración sobre el factor A y el factor B y el factor C? Todo eso va poniendo orden. Si decíamos que solamente estar pensando sobre un asunto es como tener las páginas de un libro regadas como si un ciclón hubiera pasado por la habitación, escribir es como ir poniendo página 1, 2, 3, 4, wow. Y entonces al cerebro le da muchísima más tranquilidad. Está ordenado. Que esté ordenada la historia y además otra cosa. Sí. Al estar ordenada la historia, pienso mejor. Puedo saber para acá, para acá, para acá. ¿No?
¿Cómo? Pobrecito. No, es que este está. Pobre micrófono, Si le disculpa. sopla, se cae. Ya se desmantela toda la carne. Ahora, queremos generar otras cosas. También está el diario de gratitud, que hemos hablado de él en otra ocasión. Es otra manera de escribir. Simplemente lo recordamos, amigos, es escribir por lo menos tres cosas que agradezcas del día. Cuanto más concretas y específicas, mejor, ¿no? Algo como tengo comida en casa es un poco abstracto, general, te va a ayudar, pero después de una semana ya no va a tener un buen efecto. Se va a habituar el cerebro, mientras que si pones algo concreto, el día de hoy agradezco que desayuné un delicioso huevo con jamón. Ay, qué y pan con margarina. Ese fue tu desayuno, ¿verdad? Ese fue mi desayuno. Sí. Y un delicioso café. Qué rico. Y otro delicioso café hoy, ahorita, miren, bueno, en fin. ¿Quieres más? Tenemos la cafetera y podríamos solicitar No, mira, así está. Servicio de café. Así está. Ahorita me acordé, ¿te acuerdas? Servilletita. Traje de revolucionario. La gente es muy curiosa. Chiste local. Chiste amigos. local. Bueno, de regreso. Entonces, bueno, lo del diario de la gratitud. Entonces escribes tres cosas concretas que agradezcas del día. Si quieres escribir más, escribes más. ¿Esto qué produce? ¿Esto qué, cabrón? Mira, nuestro cerebro es como, utilizando una metáfora, nuestro cerebro es como un perro guardián que siempre está más pendiente de posibles amenazas que de cualquier otra cosa. Pero cuando lo entrenamos con el diario de gratitud, el perro guardián aprende que no solo hay que cuidar la casa, aprende que en casa se puede jugar, que en casa o puede haber visitantes agradables. Y entonces aprende a discriminar amenazas de cosas positivas. Con el diario de gratitud entrenamos a nuestro cerebro, nuestro sistema reticular activador ascendente, ese es el nombre técnico, amigos, que es el radar de nuestra mente, a que pueda ir cachando selectivamente las cosas positivas, ¿no? Las cosas buenas. Y entonces esto nos ayuda a encontrar más oportunidades, más soluciones. Y por si fuera poco, pues al escribir generamos oxitocina, que nos hace sentir más queridos. Fíjate qué cosa, ¿no? Simplemente con escribirlo nos hace sentir más queridos y querer más a la gente. Nos acerca más emocionalmente a las personas que están a nuestro alrededor. Así que no solamente nos hace abrir nuestra mente para encontrar digamos, en el día con día más oportunidades, ¿qué se le puede decir? Elementos que puedan solucionar problemas, cosas que agradecer, sino que además nos acerca a las personas y físicamente nos genera un bienestar, porque esta oxitocina que nos genera esta sensación de cercanía, como todos los neurotransmisores asociados a la felicidad, genera beneficios en la salud física. Claro. ¿No? Entonces, amigos, hasta la presión, la presión arterial, la salud de colon. Sí, la microbiota. Es real. O sea, de verdad es curioso, porque pueden decir nuestros amigos que la estén pasando muy mal, muy tristes, o muy enojados, o una mezcla de todo. Qué injusto es, pero la realidad es que las personas, cuanto más felices, mejor salud tienen. Es una tendencia, a ver, eso no quiere decir que todo, pero alguien puede estar muy, muy feliz y lo atropellan, ¿no? O sea, es una tendencia, ¿no? El tener una vida más satisfactoria te lleva a tener una tendencia de salud mayor. Entonces, no es baladí, no es una cosa menor. Cuanto más cultivas tu bienestar emocional a través de la escritura, como decíamos, puede ser el diario de la gratitud, más se va a reflejar en tu salud, ¿no? Y estamos hablando allí de, como decías, baja en la presión arterial, mejora en el sistema inmunológico, incluyendo las células NK, es que se llaman así por su nombre en inglés, Natural Killers. Algo más o menos así. Las NK Natural Killers, que son encargadas como de patrullar qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo, que no haya células defectuosas que podrían convertirse en cancerígenas, se las comen, las destruyen. Entonces tenemos un mejor sistema de reparación del cuerpo, la microbiota
que finalmente, del sistema digestivo, que finalmente nos ayuda a absorber mejor los nutrientes y además fomenta igualmente una fortaleza del sistema inmunológico, se ve fortalecida, en fin, tiene muchísimos beneficios. Y eso hablamos del diario de gratitud, pero desde las técnicas de escritura sobre asuntos como crisis o momentos de duelo, de dolor, de ansiedad. De ansiedad, generan también ese mismo efecto. Sí, pero por ejemplo, podría entenderse desde primera mano que en un momento de crisis de ansiedad, en lo último que vas a querer invertir, porque cuesta mucho trabajo esto de inhala y exhala. Por cierto, se fregó nuestro spot. Padrísimo, por eso no. Aquí Ajá, pero, o sea, imagínate que estás en plena crisis y por más que ya ves que lo último que sirve es cálmate. ¿no? Ya cálmate. Uh-huh. Y, o sea, lograrlo, porque a lo mejor tu mente sí es como cálmate, pero bueno, o sea, físicamente sabemos, ¿no? Entonces, claro que en lo último que vas a pensar es en sentarte, respirar y al menos sostener una pluma. Entonces, ahora bien, aquí hay algo muy importante. Si estás en pleno momento de crisis, todavía no escribas. No, pues no. En pleno momento de crisis, primero es bajar un poco las revoluciones fisiológicas. Eso lo puedes hacer con respiraciones o incluso regularte con actividad física, como sal a caminar 10 minutos. Hielos también. También, sí. Que no sé si lo habíamos dicho aquí en el programa, pero de verdad siempre, si baja sabes que sufres de estos episodios, ten a la mano siempre hielos, porque es como algo quizá no tanto es del sistema consciente, sino es más bien físico. Sí, para bajar todos tus niveles de sudoración, de taquicardia, el cuerpo es una extensión de la mente, y la mente es una extensión del cuerpo. ¿Cómo que? Sí. O sea, no es místico. O sea, de verdad, cuando cambia cómo piensas, cambian los neuroquímicos en el cerebro y cambian las instrucciones que recibe todo el cuerpo. Pero al revés también. Cuando cambia cómo está el cuerpo, cambia cómo pensamos. Por eso decían los griegos hace 2500 años, mente sana, en cuerpo sano. Ellos tenían razón, Descartes, no tanto en eso de pienso luego existo, no, pues los griegos tenían razón. Ya te llevo el payaso. Sí, luego existe. Entonces, pues ocurre, fíjate, por ejemplo, con la respiración. Las respiraciones, ¿qué ocurre? O con la caminata, ¿qué ocurre? Cuando respiramos, con estas técnicas que ya hemos dicho en algunas otras ocasiones, como la 478, la 336, o el suspiro fisiológico, en fin, hay varias, lo que ocurre es que cambia la proporción de dióxido de carbono y oxígeno en el cuerpo, los músculos se relajan por eso al cabo de un par de minutos o 3 minutos, o con el suspiro fisiológico en menos de un minuto. Uh-huh. Al relajarse los músculos, el cerebro, que está siempre atento al lenguaje del cuerpo, a lo que el cuerpo está leyendo, dice el cerebro, oye, pues si el cuerpo está relajado, entonces no hay amenaza, y empieza a generar pensamientos acordes con lo que el cuerpo le está dando de datos, y el cerebro empieza a pensar diferente, si piensa diferente, se generan otros neuroquímicos en el cerebro, ya no tanto de, a ver, amígdalas, por favor, estamos en alerta, no, es, a ver, vamos a ver, céntrate, tienes un problema es para resolverse. Ok, perfecto, entonces vamos a secretar un poco de serotonina y un poco de dopamina para estar concentrados, pero resolutivos. Bueno, no digo que así diga el cerebro, pero es lo que ocurre, ¿no? Y no sé cómo andamos de tiempo. No sé, carnal, a mí se me va la vida contigo. A ver. Son las 10:20. Ah, no, pues ya mero tenemos que cortar. Bueno, entonces me gustaría terminar con la comparación. La comparación entre ni hablar ni escribir. Hablar, solo hablar. Escribir en métodos digitales y escribir a mano. Bueno. Por favor, eso lo no. Ni hablar de tu problema o de lo que sientes. Te va a alivianar tanto. Ni escribirlo. Es como estar en la rueda del hámster y simplemente es como si tuvieras... Recordar, ¿sí? Pero no solucionar. Sí. Es que yo ya te robé No es lo mismo
Ya, y qué importante, no es lo mismo estar ¿Cuánto duro mides? y dale con el tema. No porque hables con todo el mundo del tema, lo vas a superar, sino más bien estás ahí, y como bien dijo Carlos Reyes, es la rueda del hámster. Podríamos hasta decir que es... Mucha gente cree, yo soy capaz de hablarlo, soy capaz de aceptarlo. Va a depender también cómo lo hables, Literal. el beneficio que tienes, ¿no? Uh-huh. Mira, si no lo hablas, ni lo escribes, entonces es como si tuvieras en tu habitación, estuviera una pirámide, un bonche de ropa sucia, y solamente la cambiaras de un lado a otro todo el tiempo. O le pusieras una sábana para no verla. Ahí va a estar y va a apestar. Bueno, ahora, hablar, solo hablar. Uh-huh. Hablar es mejor que no hablar. Definitivamente. Te ayuda. Vas a sacar un poquito de presión. Pero va a depender también de si con quien hablas es una buena escucha o no. Te ayuda ya a ordenar tus ideas, porque el hecho de hablar ya es como en esa metáfora de la habitación, empezar a ordenar un poquito, un poco. Porque para hablar tienes que elegir las palabras y entonces ya empiezas a ponerle un cierto orden. Entonces, hablar está bien y sobre todo si lo haces con alguien que sea una buena escucha. Ahí te ayuda. Te ayuda por varios factores. Sacas tensión al hablar, medio ordenas un poquito al escoger las palabras. Al escuchar te empiezas como a decir, creo que esta es la página 1, entonces esta que va hasta allá, la voy a poner a jalar porque es la 2, no es la página 24, es la página 2. Empiezas un poquito a ordenar. Y si tienes un buen escucha, pues te va a ir mejor. Pongámosle en puntos. No hablar ni escribir te da 0 puntos. Hablarlo te da, digamos, 10 puntos. Pero es muy diferente que escribirlo. Escribir, cuando escribes, aparte estás echando a andar ya la corteza prefrontal. Consciente de lo que, o sea, tienes que pensar qué quieres decir y luego cómo lo estás diciendo y luego está, pero íbamos por partes porque hablemos de la escritura digital. Sí. Mira, es mejor escribir digitalmente que no escribir. Definitivamente. Es mejor hablarlo y además escribirlo digitalmente. Ok, perfecto. Nada más que ocurre una cosa, para que haya un procesamiento profundo de cambiar, ir cambiando realmente las emociones y la manera en que lo miras, no racionalmente, sino de verdad que sientas diferente y por lo tanto espontáneamente empieces a mirar la vida de otra manera, se necesita lentitud e integración, algo integral. ¿Cómo que algo integral? El pan, no. Estamos hablando de algo integral que es mente y cuerpo. Cuando escribimos digitalmente, es como si ordenáramos el cuarto, pero rápido. Un poquito, a ver, nada más levanta todo, no te fijes dónde va, todo, levanta todo rápido. Mete todo, hazlo bola y mételo en el closet, para que no nos tropecemos. Todos estos son papeles. Oye, pero no los he ordenado. Papel, no me importa. Papeles. Ayuda, digamos, si no hablar y no escribir da 0 puntos. Y si hablar te da 10 puntos, escribir digitalmente te da 20 puntos. Ok. ¿No? Pero escribir manualmente. Pero escribir manualmente es algo integral, porque estamos usando mucho más el sistema motriz, o sea, el cuerpo. De verdad, amigos, esto está más que comprobado por múltiples experimentos. El cuerpo, esto es un poco metáfora y un poquito de literal. Aunque quieras meter debajo de la alfombra un problema, el cuerpo lo recuerda en forma de tensión. Cuando escribes a mano, integras mente y cuerpo también, aunque parezca una cosa aparentemente increíble. Vas escribiendo y vas integrando mente y cuerpo. Aparte de todo lo que dijimos, cómo funciona la mente, al ser más lento, la manera en que cuando escribimos a mano es más lento que escribir en el teléfono. Aparte ya está el que completa las palabras, ¿no? Entonces, si escribes a mano, es muchísimo más profundo el cambio, porque va más lento.
es más integral. Es como si dijeras, en la metáfora de ordenar la habitación, bueno, ahora sí me voy a tomar todo el tiempo que necesite para ordenar todo como va. Y entonces no es solo un desahogo momentáneo, es un cambio profundo que comienza. Así que sí podríamos decir que la metáfora sería ni escribir ni hablar, 0 puntos, te da 0 puntos. Solo hablar te da 10 puntos. Hablar y escribir, bueno, dijimos hablar 20 puntos. Solo escribir digitalmente te daría unos 30 puntos. No, dijimos 10 hablar, 20, 10 hablar y 20 puntos escribir en aparatos electrónicos. Y escribir. ¿Qué dijo? A ver, otra vez. Si no escribo ni hablo, 0 puntos. Si solo hablo, 10 puntos. Si solo escribo digitalmente, 20 puntos. Pero si escribo... ¿Y hablo? Si escribo manualmente, me da 100 puntos. 100 puntos. Bueno, ya, si quieres agregarle, escribo manualmente. Y hablo, pues ya te va a dar 110. 200, 110. Entonces es el rey, escribir. Pero sí está padre porque justamente, o sea, a ver, sí se reconoce hablar, es difícil. Hay personas que estamos como muy acostumbradas, pero es difícil hablar de las emociones. Hay personas súper, así como en la forma de ser, de correlacionarse, hablar de tus cosas también es de tus emociones. Mira, nada más esta semana llegó un consultante nuevo a su primera sesión. Estaba muy nervioso. Era la primera vez en su vida que tomaban. Sí, ¿no? Sí. Imagínate. Y me decían, perdóneme, es que estoy muy nervioso. Y le dije, bueno, hombre, no te preocupes. Si yo cuando he sido paciente y soy terapeuta me pongo nervioso, ¿por qué? Y aquí es en donde viene de lo que hablabas. Sea con un terapeuta o hasta con tu mejor amigo o con un familiar, hablar sobre lo que sientes implica hablar sobre algo profundo, algo que duele, de alguna manera, ya sea un miedo, un enojo o tristeza, hablando de las emociones básicas, que no has podido resolver por ti mismo o por ti misma. Eso implica algo muy normal, muy esperable, porque en la vida nadie es Dios para resolverlo todo. Sin embargo, como culturalmente estamos con la idea, en esta época sobre todo, de tanta eficacia y eficiencia que nos han dado las máquinas, como si esto se tuviera que aplicar a los humanos, y cualquier incapacidad para resolver algo, aunque sea momentáneo, porque al final lo resolvemos, fuera inadmisible. Como si un error fuera un error o estar metido en un problema fuera una prueba de incapacidad o de debilidad. En realidad solamente es prueba de que estás vivo. Sí, oye. Entonces, por eso muchas veces cuesta abrirse, ¿no? Pero verás que cuando lo haces, todo empieza a cambiar. Empiezan a ajustarse las cosas. En automático. Entonces, en resumen, amigos, básicamente, cuando escribes, no sé si te puede hacer la frase del día, escribir no va a cambiar el pasado, pero sí va a cambiar cómo lo cargas. No manches, es que, a ver, necesitamos repetir la frase del día, Carlos Reyes, porque, porque está bien. Porque está padre, no, porque el tema de hoy es una recomendación muy importante. Muchas veces se subestima el poder de escribir el cómo te sientes, pero bueno, ya nos contaste a nivel terapéutico la importancia y pues la frase del día remata justamente nuestro tema. Básicamente es, escribir no va a cambiar el pasado, no va a cambiar lo que pasó, pero sí va a cambiar cómo lo carga tu cerebro, va a cambiar cómo lo sientes. ¿Cómo lo vives? O sea, ¿Cómo lo vives? Lo que Creo pasó, que eso es mejor, ¿no? Eso es mejor. Es que no podemos cambiar. No puedes cambiar. Cuando escribes no cambias el pasado, pero sí cómo lo vives, ¿no? Cuando escribes no cambias el pasado, pero sí cómo lo vives. Y bueno, o sea, porque hoy el tema es la escritura terapéutica, pero en general, si tú quieres salir de algo, tienes que entender
que lo que pasó ya pasó, o sea, no hay manera de cambiarlo. Hay manera de cómo lo llevas de ahora en adelante, pero no hay manera de como lo que estábamos hablando al inicio del programa, de al menos todavía no se descubre cómo cruzamos ese portal multidimensional para poder corregir las cosas, cambiarlas, no existe. Y por ahora. Sabe, a lo mejor decimos, mira, me podría haber ahorrado un dolor, Pero y si eso era, o sea, todo tiene que pasar. Al final del libro, a lo mejor esa vivencia que parecía negativa era necesaria. Te forjó otras cosas. Sí, salud. Ay, salud. Ya no tienes, dije que si querías coffee break. Ahorita me sigo mi vino. Sí, con este tema, sí. Fíjate, vamos a poner un ejemplo muy simple y muy sencillo. Ahora sí, con un ejemplo histórico. Y ahorita rematamos con el ¿sabías que? Cuando Hernán Cortés estaba listo para zarpar en Sanlúcar de Barrameda rumbo a las guerras en Italia para unirse al gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, que era como el Superman del siglo XVI, el gran capitán. Wow. ¿No? Invicto. Ya hablamos del Sansón de Extremadura, ¿verdad? Sí. El Sansón de Extremadura era uno de los militares que estaba con el gran capitán, o sea, era como reunirse con los superhéroes, la Liga de la Justicia. Los Avengers. Los Avengers, algo así. Bueno, Hernán Cortés, siendo un chaval de 18, 19 años, se metió en amoríos con una mujer casada en Sevilla. El marido llega a la casa. Hernán Cortés tiene que salir por un balcón, brinca la barda de la casa, pero la barda estaba en mal estado, se desmorona, y Hernán Cortés cae y se rompe una pierna. Santa madre. Entonces no podía viajar a Italia. No pudo viajar a Italia. Eso parece una cosa mala. Pero de lo perdido lo hallado, ¿no? Pero entonces, tan inquieto como era, una vez que ya estaba sano, el siguiente viaje a Italia era dentro de 4 o 5 meses para unirse al ejército del gran capitán, pero antes, unos días después de que ya podía caminar, ya estaba sin muletas ni nada, Nicolás de Obando anuncia una expedición para las Américas, para la isla de Santo Domingo, la isla La Española, que hoy es República Dominicana. Y Hernán Cortés dijo, no, yo no puedo esperarme medio año para unirme al gran capitán, pues me voy con Nicolás de Obando. Y ahí cambió la historia del mundo. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, y seguramente Hernán Cortés estaba mucho más contento con ese giro de la historia, ¿no? Wow. Entonces vemos como de algo aparentemente malo puede surgir algo completamente nuevo. Y cuando cambias eso, te lo juro que a lo mejor un par de veces reincides en el autosabotaje, pero cuando cambias esa parte, se vuelve ya como un hábito y se vive padrísimo porque, a ver, no es que te dejen de importar las cosas, o sea, claro que siguen afectando y demás, pero aprendes casi en automático a cambiar ese chip como de, pues ya, o sea, por eso todas las frases como de los antiguos tienen, o sea, los antiguos me refiero a nuestros abuelitos, tampoco es que los mayas. Pero esto de que todo pasa por algo, pues sí, terapéuticamente y psicológicamente ahora te dicen, bueno, no es todo pasa por algo, sino todo pasa para algo. Exacto. Entonces, cuando escribes, empiezas a mirar esa perspectiva, ¿no? Como una historia que ya tiene un sentido, ¿no? Y que no es lo mismo que tener las hojas desordenadas, sino ya empiezas a ver un sentido a esa historia. Y bueno, amigos, pues vámonos con él. ¿Y nos da tiempo de saber qué? Pues brevemente. Brevemente, porque llevamos 1:05 de programa. Yo puedo estar aquí hasta las 3 de la tarde, pero bueno, son 10:35, entonces. Bueno, les quiero leer algo, amigos. Por favor. Sobre. Vamos a partir de esto de que la tierra. Se decía que los españoles dijeron que la tierra era plana. Bueno, señoras y señores, eso es una mentira tremenda. En el siglo XVI, en España, nadie, salvo la gente, quizás un mendigo, podría creer que la tierra era plana. De plano. Les voy a decir algo. Del libro No te arrepientas, de José Javier Esparza. Exactamente. En el reino visigodo, estamos hablando de la Hispania,
del siglo VII, el año 613. 613, amigos, estamos hablando prácticamente 900 años antes del descubrimiento de América. Fíjense lo que el rey visigodo, o sea, el rey de Hispania, Sisebuto, le escribió al gran San Isidoro de Sevilla, que yo creo que San Isidoro de Sevilla, por cierto, amigos, por si no lo saben, muchas veces se cree que la enciclopedia fue creada en la época de la Ilustración, por el 1700 en Francia. Señoras y señores, San Isidoro de Sevilla escribió lo que se llamaban etimologías, pero no solo era etimología. Fue la primera enciclopedia de la historia, se reunía todo el saber conocido de matemáticas, la naturaleza, historia, etimología, desde luego, todo el conocimiento universal en una sola obra, y la hizo San Isidoro de Sevilla en Hispania. Decía, los eclipses no son obra de hechicería, porque los planetas en su órbita elíptica cruzan de vez en cuando sus esferas, y por eso ocurre a veces que la luna tapa el sol. Así que ya se sabía, ya lo sabía, que la Tierra era redonda, y no era un conocimiento extraordinario. La ignorancia de la época medieval, ¿no? Y pone en evidencia que en el reino visigodo se sabía que la Tierra es redonda, que las órbitas de los astros son elípticas y que algunos cuerpos celestes tienen luz propia, además de confirmar que el conocimiento de Aristóteles era común para la gente de España en aquella época. Así que, señoras y señores, desde la época romana, y vemos cómo se conservó durante el reino visigodo y posteriormente en la Edad Media con el reino de Asturias, ya vamos a hablar de Don Pelayo, ya hablamos de manda saludos, por cierto. Ya, salúdalo también. Y no, porque ya tienes un mega regalo. No, platicaremos luego de eso. Entonces, señoras y señores, no, nadie creía que la Tierra era plana, al menos en España. Probablemente en Inglaterra o en Alemania, es probable que sí, porque estaban más atrasados que España. Pero en la España del siglo XVI nadie creía que la Tierra era plana. La pega, el obstáculo que le ponían a Colón los sabios de la Universidad de Salamanca no era esa. Era que Colón decía, la distancia de España a Japón, si Pango le decía, Japón, que es Japón, es de tanto. Una distancia que él decía corta, que era más o menos el equivalente de lo que hoy sería ir de España a precisamente la española, hacia República Dominicana. Y los sabios de Salamanca tenían razón, le decían, no, nuestros cálculos nos dicen que es el doble de distancia y no hay ninguna nave que pueda recorrer de un tirón esa distancia. Afortunadamente y probablemente este es uno de los misterios de la historia. ¿Por qué los reyes católicos accedieron teniendo este dictamen técnico de los hombres más sabios del planeta, que eran los sabios de la Universidad de Salamanca, a pesar de que era un dictamen en contra del proyecto colombino? ¿Por qué accedieron a financiar a Colón y además a darle muchísimas prerrogativas en las llamadas, ¿cómo se llaman? No eran cláusulas, el contrato que firmaron en Santa Fe, que se llaman las capitulaciones de Santa Fe, que está pegadito a Granada, por cierto. Por cierto, la biblioteca pública de la ciudad de Santa Fe se llama José Sotochica en honor a un amigo nuestro. ¿Es en serio? Sí, eso no lo sabía. Sí, un honor en vida, ¿no? Para este hombre que es tremendo, ¿no? Bueno, bueno, las capitulaciones de Santa Fe le otorgan muchas prerrogativas a Colón. ¿Por qué si estaba equivocado?
Es uno de los grandes misterios de la historia que puede solucionarse de esta manera. Colón había sido rechazado en Portugal, su proyecto había sido rechazado en Portugal, aunque el rey de Portugal dijo, bueno, ya se fue Colón, a ver, manden una carabela, a ver si es cierto. Pues no, se regresó al medio camino, no se puede, pues, porque los portugueses no conocían, como al parecer Colón sí, los vientos que llevaban hacia el oeste. Bueno, parece ser que en secreto de confesión, Marchena, al padre Marchena de el convento de la Rábida, que fue el primer lugar en donde se hospedó Colón, como un peregrino que no tenían, iba con una mano adelante y otra atrás, y en el convento de la Rábida lo reciben, y Marchena, un apasionado de la geografía y los viajes, hace migas con Colón. Puede ser que Colón en secreto de confesión le dijera algo que sabía y que no quería decir. Marchena era a su vez amigo de Hernando de Córdoba, de Talavera, Hernando de Talavera, que era el confesor de la reina. Así que puede ser que haya un secreto que nunca fue revelado, pero que Hernando de Talavera le dijera a la reina, mire, yo sé algo que no le puedo decir por secreto de confesión, pero tiene que apoyar este proyecto. Podría ser. Es uno de los grandes misterios de la historia. Y rematamos con ese asunto. Mira cómo nos fuimos desde Sisebuto, de 613, rey de Hispania, hasta 1492. Y vamos a cerrar el círculo de este programa. Empezamos con los UAPs, o UOPNIs, ¿no? En el diario de a bordo de Colón, cuando pasa por el mar de los Sargazos, que no sé si lo saben amigos, es una zona del océano Atlántico lleno de algas, que de lejos podría parecer tierra, pero son puras algas. Un barco de velas se queda estancado allí hasta que cambien los vientos, hasta que el viento lo saque de allí. Bueno, cuando pasó por el mar de los Sargazos, hubo 2 noches consecutivas en que Colón mismo y marineros avistaron unas luces jugueteando alrededor de las 3 carabelas. ¿Qué? No dice nada más. No dice si para él eran ángeles o lo que fuera. No, eso no lo escribe. Solamente está registrado en su diario. Wow. No se sabe qué eran. Obviamente la gente de esta época especula que podrían haber sido pues fenómenos, FANIs, como se les dice en español, fenómenos aéreos no identificados, ¿no? Pues de que lo eran, porque no se sabe qué eran, ¿no? Pero, wow. luces jugando entre las carabelas. Carnal, ¿dónde te encuentran y no para un reportaje histórico? Para terapia, pues. Sí, para terapia. Bueno, en el teléfono fijo del consultorio 2222 40 50 49, o me pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 2223 19 78 27 y agendamos una cita. Está padrísimo, carnal. Sin más por ahora. Más. Y nos encontramos la próxima semana. Esto fue de todo para todos en la primera emisión 2026 y pues ya saben, hagan lo que corresponde con lo que tienen. O sea, si tienes 20%, da tu 20%. Y chao. Perfecto.